Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Conviene emigrar hoy a Europa, Italia? Muchos me han preguntado si es conveniente y yo no te voy a decir si es conveniente o no emigrar en este momento a Italia precisamente, pero sí te voy a contar cosas que están pasando acá, cosas que veo yo y vos vas a sacar tus propias conclusiones. Así que vamos a ver las cosas positivas y las cosas no tan positivas que tiene en este momento, por ejemplo, Italia, o cómo estás viviendo vos del otro lado, porque hay mucha gente que duda, no sabe si emigrar o no, si esperar un tiempo más o no para emigrar. Bueno, yo entiendo que es una decisión no fácil, porque se dejan un montón de cosas atrás o vienen un montón de cosas adelante también, así que depende de cada persona, pero vamos a ver lo positivo y lo no tan positivo de emigrar en este momento. Todos sabemos que en este momento en Europa y en todo el mundo en general hay un poquito, una especie de caos o de incertidumbre en cuanto, bueno, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Europa que están los impuestos que le pone Estados Unidos a los productos europeos. Después tenemos la inmigración acá en Europa, ¿no? La inmigración que viene de por ahí un poco fuera de control de países del norte de África, inmigración que viene de Ucrania, es un país que está en guerra, como sabemos, la guerra de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania, y afecta directamente también a Europa por un montón de cosas, pero entre ellas, por ejemplo, el gas, que Europa le compraba gas a Rusia y en este momento no, entonces tiene que comprarle a otros proveedores y queda más lejos, el transporte es más caro, por ende aumentan los precios acá, que de hecho ya aumentaron hace ya tiempo. No se compran más productos a Rusia, se compran a otros, no solo el gas, entonces encarece toda la cuestión. Después tenemos en el Medio Oriente tenemos también la guerra de Israel, Taiwán con China, que están ahí en tensión siempre, Corea del Norte con Corea del Sur. También tenés Estados Unidos, Venezuela. Bueno, todo el mundo está medio alborotado en sí. En cada punto que vemos del globo terráqueo sabemos que hay algún conflicto, y algún conflicto que empieza a afectarnos directamente o indirectamente a todos, un poco más o un poco menos. Pero muchos me preguntan, che, mirá, en Argentina me parece que la cosa pinta, o también hay gente que me dice, en Argentina se está pudriendo todo y me quiero ir a Europa, me quiero ir a Italia. ¿Cómo está la cosa allá? ¿Cómo lo percibís vos? Y yo, desde mi experiencia acá, casi 3 años, les cuento a través de mis videos cómo es lo que yo veo y lo que yo noto acá, ¿no? ¿Qué noto yo en cuanto a, por ejemplo, vos estás en Argentina, sabemos que hay algunos altibajos? Bueno, esto hubo históricamente, no es ahora. Históricamente hubo inflación, altibajos, que es un país muy cambiante en cuanto a lo económico. En algunos lugares hay inseguridad, bastante inseguridad, en otros no, o no tanto. Y en Latinoamérica en general, bueno, también hay una especie de incertidumbre. Esto también hace muchos años, no es una cosa de Argentina solo. Hay otros más estables, algunos más estables que otros, pero en general es más o menos parecido. Y me preguntan cómo está Italia, cómo está Europa, cómo está Italia, para comparar un poco dónde están cada uno y a dónde vendrían, ¿no? Cómo está la situación acá, para saber si les conviene o no les conviene. Yo siempre digo que si están en un país donde hay inseguridad mayor o menor, hay inflación, inestabilidad económica mayor o menor, inestabilidad política mayor o menor medida, vos venís a Europa y encontrás una diferencia bastante grande. Por eso, esto de si conviene o no conviene emigrar en este momento depende, obvio, también de la situación de cada uno. No es lo mismo un empleado público que está trabajando en su lugar desde siempre, o uno que tiene un kiosco, o uno que es empresario, o otro que tiene campo. No es lo mismo, son diferentes niveles, ¿no? Uno vendrá con más dinero, con más posibilidades, otro con menos posibilidades, tanto sea con los papeles, digamos, para estar legal, y otros no tienen esa posibilidad y tienen que buscar otras alternativas para poder ingresar acá al país y estar de manera legal, ¿no? Efectiva. Entonces, separando esto, cada uno verá su condición, la condición que tiene, pero, por ejemplo, si vos estás en un lugar trabajando y no sabes si vas a seguir el día de mañana o cuánto te queda, y tenés unos ahorros, podés decir o darte el lujo de decir, me la juego, me voy a Italia y me la juego.
y tenés la posibilidad de estar legalmente, ¿no? Obviamente, eso principalmente. Me la juego, puedes decir eso, y acá vas a encontrar estabilidad económica, estabilidad política, vas a encontrar muchísimo menos inseguridad. No es la inseguridad que hay acá, no es la inseguridad que hay en Latinoamérica o en algunas zonas. Es un combo, ¿no? Pero yo te digo desde ya, a simple vista, de un lugar como Latinoamérica a venir a Europa, es un cambio importante, es un cambio muy importante, y vas a notar mucha diferencia al principio en cuanto a estas tres cosas, que es la seguridad, la política y la economía. Ahora también hay que decir la verdad que no es un paraíso, porque también tiene impuestos, bastantes impuestos que hay que pagar. También hay inflación. Para el que me ve de Argentina o el que me ve de Venezuela, dice, bueno, la inflación en Italia es nada comparado con la inflación latinoamericana. Pero bueno, te lo tengo que decir que hay un poco de inflación. ¿Dónde lo notas? En pequeñas cosas, que vas al supermercado y lo notas de un año para el otro, no lo notas mes a mes. Esto también hay que decirlo, yo no noto en las compras diarias, en las compras mensuales, un cambio importante. Sí noto, desde que vine de 2022, de octubre del 2022 hasta ahora, algunos productos han aumentado, otros no. Y después están los productos de estación, ¿no? que van cambiando. Por ejemplo, ahora, ayer fui a comprar a la verdulería y los tomates, no había tomates italianos, por lo tanto estaban más caros, y miro y decía que eran importados de Holanda. Entonces también hay que ver eso. A veces son aumentos de estación, por la estacionalidad, y otros son aumentos por inflación, que eso es otra cosa. Ahora hay muchos productos, que tengo que decir que son los mismos precios de los que encontraba en el 2022, en octubre del 2022. Esto para mí es algo increíble. Muchos productos, no te digo todos, pero en muchos productos está el mismo precio, ni un centavo más. Esto para un argentino, para un latinoamericano es algo, sigue el mismo precio, ¿cómo puede ser? Increíble. Entonces, cuando te dicen inflación en Italia, bueno, yo no le doy mucha bolilla a eso. Después los impuestos, vas a tener que pagar, muchos impuestos. Acá los italianos se quejan mucho de los impuestos porque hay impuestos, hay bastante impuestos. Depende también, uno va a pagar más o va a pagar menos, depende de lo que gane. Eso ya lo saben. Si ganas más vas a pagar más impuestos, si ganas menos vas a pagar menos impuestos. Pero esto también lo tenés en Latinoamérica. Entonces, la diferencia, así, a simple vista, es verdaderamente muy grande. Después está la gente que tiene, por ejemplo, un restaurante, un local de comidas en Argentina, y esa gente me dice que le está yendo muy bien. Entonces, había pensado en emigrar y ahora está yendo bien. Bueno, ahí cambió la cosa. Diferente es si sos un empleado, si trabajas por tu cuenta y vendés un servicio, si sos, no sé, instalador de aire acondicionado, plomero, electricista, eso, y te están mermando el trabajo, o estás en duda porque estás estancado, las cosas están encareciéndose. Bueno, ahí te puedo decir que porque también hay que ver las posibilidades laborales, ¿no? Y te digo que en las profesiones hay posibilidades laborales. El tema es que vos tengas la posibilidad justamente de establecerte legalmente acá para poder desarrollar la profesión, porque acá tenés que estar habilitado para desarrollar este tipo de profesiones. No es que llegás y te pones a trabajar de esto. Para que te contraten, ya sea una empresa o para, si querés trabajar por tu cuenta, tenés que tener una habilitación, estar matriculado, ¿no? Ya sea electricista, gasista, obviamente, y plomero también. Si no, acá no te toman. Siempre dicen, hay alguno que te dice, sí, acá hay mucho trabajo en negro, que de hecho a mí me dijeron lo mismo, lo hay trabajo en negro que vas a conseguir, cualquier cosa te arreglás, no hay problema. Cuando llegué a Italia y fui al sur, a un pueblo, no me tomaba nadie en negro. No, hasta que no tengas la ciudadanía no te tomamos, hasta que no tengas un permiso de soggiorno, la ciudadanía no te podemos tomar, que acá hay muchos controles, qué sé yo. Bueno, entonces no era tan como decían, que si te arreglas en negro no pasa nada. Por eso, ojo con los que le dicen que acá conseguís trabajo al toque en negro y no hay ningún problema. Yo no probé, por ejemplo, en lo que es recolección de uva, o por ejemplo recolección de aceitunas, de olivas. No busqué trabajo ahí porque estaba en la ciudad yo, pero estimo que por ahí quizás
por ahí en este trabajo, en estos trabajos, sí puede ser un poco más factible que te escondan por ahí en negro y no pase nada. Que también hay controles, pero por ahí se arriesgan un poco más, no lo sé porque no lo hice ese trabajo yo. Conozco un amigo hizo ese trabajo de recolección, pero ya estaba en blanco, ya tenía los papeles, estaba regularizado, no es que estaba escondido ahí ilegal o algo por el estilo. Lo hizo en blanco, así que lo contrataron y trabajaba ahí por la temporada obviamente de recolección. Entonces no es tan fácil tampoco, consigo trabajo de cualquier cosa y me voy arreglando. Eso puede llegar a ver, de hecho los hay por ahí, yo no los conozco, no me ha tocado de cerca esto y no les puedo mentir, no les puedo inventar algo que no conozca. Así que no es mi estilo inventar algo que yo no conozco o que yo no sé, que no viví o que no me contaron bien fuentes reales, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenés que saber bien el tipo de posibilidades que puedes tener con tu profesión y teniendo en cuenta este tipo de cosas que por ahí hay gente que no lo sabe, como por ejemplo estar matriculado como electricista o como plomero, porque el gas sí tiene que estar matriculado, es como algo más difícil, ¿no? Pero bueno, lo otro también, sépanlo. Después instaladora de aire acondicionado, todos los que sean profesiones de este tipo, trabajo hay. Y después tenés operarios, en fábricas también tenés, ¿no? Pero bueno, este no era un video para hablar de trabajo, sino te estoy diciendo que posibilidades hay para arrancar, digamos. Esto es como para que tengan una idea de lo que hay y lo que no hay tanto. ¿Es un país que se gana mucho? No es un país que se gane mucho dinero. Acá no vas a tener mucho dinero, podés vivir, se vive con poco dinero, eso sí, y eso es algo bueno, porque si bien los sueldos no son muy altos, podés con poco arreglarte y estar. Depende de los estándares que tengas vos de gastos y todo este tipo de cosas. La vida que lleve cada uno, pues si te gusta salir, te gusta ir a comer afuera todos los días y te va a costar un poco con los trabajos que tienes acá porque no se paga mucho. Depende de la profesión, depende de que si es un médico vas a ganar mucho más que una persona que hace limpieza, obviamente, pero hay que medirse, hay que mesurar todo acá, hay que medirse porque los sueldos no son muy altos. Los más altos sí son de gente capacitada, gente profesional. Vas a encontrar puestos que se están buscando. El otro día me preguntaron acerca de la salud, si hay dónde buscar trabajo para la salud. Acá yo les comenté que acá se busca mucho lo que es médicos y enfermeros. Se busca mucho porque hay mucha demanda, mucha gente mayor y necesitan atenderse mucho más seguido que una persona joven. Van mucho más al médico, hay más internaciones, por eso hay más trabajo de eso. En lo que es la salud hay mucho trabajo en el norte, en el sur, en el centro, en todos lados. Eso vayan viéndolo porque hay que convalidar títulos, lleva un tiempo, todo eso. Pero en definitiva, el si conviene o no conviene emigrar en este momento va a depender de lo que sienta cada uno y teniendo en cuenta en referencia a esto que les estoy contando. Va a cambiar un lugar por ahí, porque hablando de inseguridad no podemos decir que toda Argentina es igual. En el interior del país no hay inseguridad como en el conurbano bonaerense, nada que ver. Son dos mundos diferentes. Pero bueno, suponiendo que vos vivís en el conurbano, vivís en provincia de Buenos Aires, en una zona que está medio difícil, y decís, bueno, me voy a Italia, cambia totalmente. Acá vas a andar con el teléfono, con el celular, con el iPhone 17 tranquilamente en la mano, en el tren, todo lo que no pasa nada, en la calle, donde sea. Ahora, en la economía vas a tener estabilidad, vas a ganar lo que ganes, sea poco, mucho o más o menos. Podés proyectar, decir me ahorro esto para aquello, podés planificar comprarte un auto. Hay accesibilidad para comprar autos, cualquiera puede comprar un auto, cualquiera puede acceder a una casa. Obviamente ya lo expliqué en otros videos, si querés, hay mucho crédito, podés comprar autos con crédito, con cuota de 200 euros, tener autos 0 kilómetros por mes, incluso algunos sin adelanto. Después tenés casas también, mutuo le dicen acá, el crédito hipotecario, hay mucho crédito hipotecario. Para acceder a este tipo de créditos tenés que tener un trabajo que tengas un contrato a tiempo indeterminado, cosa que no es muy fácil de conseguir, pero una vez que lo conseguís se te abren esas dos puertas que son bastante importantes.
Si no, te puedes comprar autos usados, que el mercado es muy grande el mercado acá de autos usados. Tenés la marca que quieras, lo que se te ocurra, cualquier marca. El mercado es muy grande y conseguís a cualquier precio lo que vos, a tu presupuesto se adapta a todo, ¿no? Tenés autos de 500 mangos, 500 euros, 300 euros, 100 euros, 150 euros. Tener un auto viejo para ir a trabajar no te va a explotar, pero no vas a poder entrar por ahí a ciudades de más de 50.000 habitantes, no vas a poder ingresar en ciertas zonas, pero sí vas a poder ir a trabajar, venir, pasear por ahí. Y tampoco convengamos que si 150, 200 euros un auto, no pidas mucho tampoco, pero te lleva y te trae, que es la función que tendrían que tener los autos. Bueno, todas esas cosas no las tenés a donde estás. Si vos estás pensando en emigrar es porque, bueno, querés dar un paso, querés subir un escalón más en cuanto a estas cosas. ¿Qué querés encontrar? Unos por seguridad, otros por estabilidad económica, otros por la belleza del entorno. Convengamos que Italia es espectacular, tiene de todo, está cerca de un montón de países, los vuelos salen 2 mangos si te vas a otro país. Es impresionante, pueblos que vas, pueblo que tiene algo histórico impresionante, y si vas a otras ciudades también. La gente emigra por diferentes razones, no solo por inseguridad o por la economía. O porque quiere probar otra cosa, o le gusta conocer la tierra de sus antepasados, o sea el motivo que sea. Eso vas a encontrar acá si venís ahora. Entonces, ¿conviene o no conviene? Depende de lo que tengan ustedes y lo que sienten ustedes, ¿no? Así que bueno, nada, quería hacer este video porque me han preguntado mucho si conviene o no conviene. Y yo les digo, no es algo que yo te haga un video y te digo así, te conviene, venite ya y listo. Pero bueno, teniendo todos estos puntos, estos parámetros que les estoy contando, tomen la decisión que crean ustedes correcta, siempre estudiando todo, estudiense todo, plan A, plan B y plan C, y no la van a pasar mal. Va a ser mucho más sencillo, más rápido, más fácil. Así que si les gustó este video, le pueden dar un me gusta, compartir y suscribirse si aún no lo hicieron. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.